Muy buenos días, mi nombre es Arcila Estela Arteaga Castro, soy colombiana, psicopedagoga y magíster en educación. En la actualidad curso primer semestre en doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores, UPE de Venezuela. En el día de hoy les presentaré una ponencia direccionada por la doctora Norelvis Saturnini en el área de epistemología, la cual he denominado Procesos históricos e ideológicos de la educación de Venezuela y Colombia. Veamos pues. Las sociedades en la historia han construido su forma particular de concebir el concepto y práctica de la educación. Esto da como resultado no solo centrarse en la manera de la enseñanza, también en la forma de cómo se aprende, quiénes enseñan en las instituciones educativas, quiénes tienen acceso o no a la educación. Tratar el tema educativo desde el punto de vista histórico e ideológico implica reconocer el rol de la misma como transmisora de conocimiento y valores en cada etapa histórica de la sociedad. Es por eso que cada grupo humano ha moldeado sus esquemas educativos según sus propias culturas, según sus propias ideas y según sus propios imaginarios, y claro está, de acuerdo a las políticas e intereses sociales. Colombia y Venezuela son dos países de Sudamérica que guardan una relación de hermandad y una gran similitud en cuanto a sus procesos históricos, geográficos y demográficos. Veamos lo que nos dice la historia. Nos remontamos al periodo precolombino, que está marcada con la llegada de los españoles al territorio que hoy conocemos como América. Con la llegada de los colonos, los nativos se ven forzados a aprender el idioma español y la religión católica. A este proceso no lo podemos llamar educación, ya que se observa como un proceso de sometimiento a la cultura de nuestros antepasados. Durante el siglo XV, en América, el sistema educativo no estaba constituido, ya que la educación no estaba concebida como un servicio público esencial. La base legal de la educación estaba centrada entre el poder del Estado y la Iglesia. Por lo tanto, las disposiciones emanaban de la corona española y la jerarquía eclesiástica. La educación para esta época estaba destinada a la clase pudiente, que pagaban un maestro o a un clérigo para la enseñanza de sus hijos, y el resto de la población era analfabeta. Cabe mencionar que los frailes franciscanos fueron los primeros que construyeron conventos, alrededor de 1516. Allí impartieron a niños y niñas, a indígenas y adultos. Allí los enseñaron a leer y a escribir. Ya para en el siglo XVI encontramos un gran número progresivo de conventos en los centros coloniales y escuelas formales, pero de corte elitista, en las cuales no podían acceder ni siquiera los gentiles de la época. Durante el siglo XVII se crearon las escuelas públicas de primeras letras y las primeras universidades, con un régimen estricto y una pedagogía tradicional. Debemos mencionar durante este tiempo a la congregación jesuita, quienes fueron las primeras en intentar aproximarse a la educación popular, hecho que los llevó a la expulsión en 1767. A finales de esta época e inicios del nuevo siglo, al calor de las ideas republicanas, surge en Venezuela por primera vez una corriente pedagógica direccionada por don Simón Rodríguez, Miguel José Sáenz y Andrés Bello. Esta corriente tenía una finalidad política, moral, económica y científica. En el siglo XVIII sobresalió el plan de escuelas patrióticas, las cuales tenían como fin formar hombres con espíritu patriótico, moral, puros y creyentes en Dios. Hablemos un poco del siglo XIX
y el siglo XX a grandes rasgos. En Colombia, la educación se centró en el desarrollo armónico en todas sus facultades, y la educación estaba liderada bajo los ideales de los partidos liberales y conservadores. Venezuela buscó fortalecer la identidad nacional a través del culto de los héroes que lucharon en la independencia. En este siglo, en ambos países se promueve la educación obligatoria y gratuita. En Colombia por el presidente Marco Fidel Suárez y en Venezuela por el mandatario Antonio Guzmán Blanco. Para esta época se reglamentan los programas encaminados para la formación de bachilleres técnicos, entre los cuales tenemos el INEI, aparece el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, aparece el ICT, que es el Instituto Colombiano de Crédito Educativo, se reglamenta la Escuela Nueva como programa rural, aparecen programas de educación para adultos, se reglamenta la educación especial para estudiantes con necesidades especiales, y ya a principios del siglo XX se plantea el Estatuto Docente 2277 y posterior se reglamenta el Estatuto 1278, donde se establece el procedimiento para selección de nuevos docentes. Durante estos siglos en Venezuela surgen las creaciones de bibliotecas y colegios nacionales. Se crea la ley sobre los establecimientos de escuelas rurales y se promulgó el primer Código de Educación Pública referidos a la educación. Además de esto se crea el Ministerio de Educación y se crean algunas universidades, como por ejemplo la Universidad del Zulia en Maracaibo y la Universidad de Carabobo, entre otras. Pese a muchos avances, Venezuela inicia un proceso o un periodo de receso, al cual lo llamamos sistema dictatorial. Esto surge entre 1890 y 1935, lo cual trae en la educación un sistema de estancamiento y trae como consecuencia la clausura de las universidades del Zulia, la Universidad de Carabobo y la Universidad de Caracas. La educación actual está bajo la dirección de un gobierno socialista y se ve enfrentada a críticas relacionadas con los estándares y procesos de calidad a nivel internacional. Pese a que en la actualidad la República de Venezuela se encuentra en una difícil situación, el sistema educativo se proyecta a través de la universalización del conocimiento, en la cual incorpora y fortalece los planes de estudios mediante el establecimiento de la educación para la convivencia y la paz. Al finalizar concluyo que la evolución de la educación en estos dos países ha sido un proceso extremadamente difícil de consolidar. Desde la época colonial han tenido diversos obstáculos asociados a múltiples factores. Dentro de estos, el factor político, que trae solamente reformas que están interesadas en fortalecer las políticas de turno. Por otro lado, hoy en día, pese a que se cuenta con un gran número de docentes cualificados, ambos estados se encuentran en mora de dignificar la labor docente. La educación de estos dos países se encuentra en mora por mejorar la calidad de educación de los sectores rurales y los sectores marginados y los procesos de inclusión. Muchísimas gracias.